Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Remocionate y a un nuevo vídeo de escritura terapéutica. Más concretamente, hoy quiero dar respuesta a un comentario que me dejaron en este vídeo de aquí, el de los garabatos terapéuticos, que me parece sumamente interesante, que estoy segura que a ti también te va a ayudar en ese trabajo de reflexión y de introspección que puedes hacer a posteriori con esos trazos. La pregunta, concretamente, dice así. Una consulta. ¿Los garabatos tienen un significado concreto? Leí que los círculos son para el miedo. ¿Es así? ¿Hay alguna teoría sobre eso? Así que en el vídeo de hoy pretendo darte un poquito de luz y una serie de ideas que te ayuden a ti a hacer ese trabajo de reflexión y introspección personal con los garabatos. Lo más importante, como te digo, siempre cuando vayas a hacer cualquier tipo de ejercicio y en particular este de los trazos o los garabatos terapéuticos, es tener claro cuál es el objetivo que quieres conseguir. Tú puedes usar los garabatos a modo de meditación, donde simplemente los vayas a usar para soltar, para permitirte fluir, para darte permiso. Incluso lo puedes apoyar con ciertas afirmaciones como hablábamos en ese vídeo, que por cierto te dejo linkeado en la cajita de descripción para que lo tengas localizado por si quieres ir a verlo después. Y también puedes usar los garabatos como parte de un trabajo personal mayor, donde por un lado haces ese trabajo de soltar, de permitirte hacer esos trazos libremente, sin ninguna intención de la mente a priori para crear nada concreto, y después hacer ese trabajo de reflexión y de introspección personal, donde vas a reconocer ciertas partes, ciertas inquietudes o emociones a través de esos garabatos, de esos trazos. Así que teniendo en cuenta esto, no necesariamente cada vez que vayas a hacer trazos o garabatos terapéuticos, como los hemos llamado, requieres de hacer un análisis a posteriori de ese significado o incluso usarlo para bucear en ti, en tus inquietudes o incluso en experiencias pasadas. Simplemente se trata de que tengas claro qué quieres hacer en cada momento. En este vídeo me voy a centrar en la segunda parte, es decir, cuando después usamos esos trazos, tanto mientras las estamos haciendo como a posteriori, para hacer ese trabajo de reflexión y de reconocimiento personal. Ahí realmente existe una teoría, existe un significado único que nos permita hacer esa asociación y que nos facilite ese trabajo. Pues vamos a verlo. Recuerda también que tienes el menú de capítulos para que puedas moverte de forma cómoda por el contenido del vídeo. Y también te estaré comentando más adelante próximos talleres de escritura terapéutica que voy a hacer por si te interesa. La primera parada de esta pregunta es si existe un significado, si existe alguna teoría que haga esta asociación o esta interpretación de los símbolos. Y si miramos en la historia, realmente esa asociación o interpretación de símbolos ha estado presente siempre, tanto en las religiones como en las sociedades. Podemos ver que la cruz o los círculos o determinadas flores o que simulan flores tienen un significado para determinadas sociedades o para determinadas religiones. Sin embargo, eso no significa que sea un significado universal que vaya a decreto y que encaje con todo el mundo. También existen disciplinas como la psicología de la forma, la geometría sagrada, que estudian o analizan qué incidencia tienen determinados símbolos, determinadas formas en el ser humano, en esa respuesta, en las emociones, determinados aspectos de nuestra propia personalidad, como puede ser la capacidad de reflexión, de adaptación, etc. De hecho, yo trabajo a veces con cartas, por ejemplo, tengo estas de aquí, la sanación con símbolos, donde trabaja con símbolos del mundo, la geometría sagrada y la nueva homeopatía, que realmente tiene para cada símbolo un significado o una interpretación de lo que ese símbolo puede aportarte en estos momentos. Sin embargo, no dejan de ser más que interpretaciones fruto de estadísticas o de patrones que se han identificado comunes en un determinado grupo. No existe una asociación única donde tú puedas decir el círculo significa esto, la línea significa esto. Hay dos aspectos para mí que son fundamentales y que realmente te van a ayudar en ese trabajo de análisis y de reconocimiento y de interpretación de esos trazos. El primero es qué estás sintiendo cuando estás haciendo esos trazos, qué te lleva en un momento dado a hacer un trazo más curvo, a hacer un trazo más puntiagudo, a elegir una forma abstracta o a elegir una forma que ya conoces. Y otro aspecto es cuáles son esas imágenes, esos pensamientos, esas situaciones que te evocan, que vienen a tu mente, con las que te conectan esos trazos, tanto durante el momento de realizarlo, mientras estás haciendo el ejercicio, como a posteriori.
Por eso al final la única persona que realmente puede darle un significado de valor que tenga sentido para ti en este momento eres tú. Y voy a ponerte un ejemplo con uno de los trazos. Normalmente cuando nosotros hacemos trazos curvos, eso requiere que estemos relajados, que nuestro hombro también esté suelto, nuestra muñeca esté suelta, y hace que esa curva se asocie con flexibilidad, con fluidez, con ritmo, con adaptación. Sin embargo, si en un momento dado esos trazos curvos empiezan en bucle, empiezan a hacerse concéntricos, llegando incluso a veces hasta solaparse, podemos conectar con estados de frustración o estados de obsesión. Por eso no necesariamente el trazo curvo significa fluidez, va a depender de muchísimos factores. Primero, la naturaleza de ese trazo. Segundo, incluso la presión, el instrumento que estés usando, la posición dentro de tu espacio. No es lo mismo que empieces a hacer esos trazos en una esquina que lo hagas en el centro. Si están solos, si están combinados con otros elementos, si forman parte de una composición real, por ejemplo, una casa, un lago, etcétera, o forman parte de una composición abstracta. ¿Qué has hecho primero? ¿Qué has hecho después? ¿Dónde está colocado? La colorimetría. Existen muchísimos aspectos que condicionan esa interpretación, ese análisis de esos trazos, de esos garabatos que tú estás haciendo. Lo mismo sucede con la presión. No es lo mismo que tú hagas un trazo, tanto en ángulo como curvilíneo o una figura geométrica, de una forma suelta, donde toques superficialmente el papel, a que lo hagas con tanta fuerza que casi se traspasa por el otro lado. Seguro que tú has visto a personas que escriben con tal fuerza que por detrás hacen marca. Pues todo eso también nos da muchísima información en ese trabajo de reflexión y de análisis que hacemos. Y lo mismo con nuestra postura. Es verdad que cuando nosotros estamos haciendo el ejercicio solo, nos es mucho más difícil detectar esas señales de nuestro lenguaje no verbal y de nuestro cuerpo. Sin embargo, si lo estás haciendo con otra persona, esa persona te está observando. Y a veces hacemos determinados gestos, como puede ser fruncir el ceño, sacar la lengua o similares, que a priori la persona que está haciendo los trazos pues no los detecta, pero la persona que está observando sí. Y eso le va a servir también de muchísima ayuda para después ayudarte con esas preguntas y con esas guías en el trabajo de reflexión. Por eso también es importante que tengas claro cómo vas a hacer ese trabajo de reflexión a posteriori. ¿Lo vas a hacer solo o lo vas a hacer acompañado? Así que lo más importante sería prestar atención a todas esas sensaciones que están apareciendo, no desde un punto de vista de análisis rígido que trate de darle ese significado único, sino simplemente permitirte escucharte y observarte desde todos los ángulos, ver qué estás sintiendo, permitirte fluir, con qué te conecta. Incluso a veces verás que cuando haces esos trazos en ese estado más meditativo, pues no te acuerdas, pero cuando a posteriori haces ese análisis, te pueden ayudar a hacer ese reconocimiento, porque quizás empiecen a aflorar y empiecen a venir a ti todas esas sensaciones y todas esas ideas. Por tanto, no es tan importante que cuentes con una tabla de asociaciones o de interpretaciones y que tampoco hagas ese análisis mental donde tratamos de que esa interpretación case un poco con la idea que tenemos en mente o que case con esas interpretaciones. Lo más importante es que reconozcas esas sensaciones, que reconozcas todas esas imágenes que te evocan y que te conectan. De hecho, cuando hacemos ese trabajo de reflexión, podemos hacerlo solo, podemos hacerlo acompañado. Solos a veces nos puede resultar más sencillo dependiendo del momento en el que nos encontremos, ese estado mental, ese estado emocional o con lo que nos esté conectando, pero acompañado también nos permite observar mucho más aspectos. La persona que te acompaña lo que hace es simplemente observar y un poco darte ese feedback en función de esas señales que está detectando y que incluso pues tú no eres consciente, como puede ser tu lenguaje no verbal. Una persona que haga ese trabajo contigo te puede ayudar con preguntas simplemente, donde al final lo más importante son las preguntas que tú estés dando. Por eso también si eliges a un profesional, a una persona que te acompañe en los ejercicios de escritura, es importante darte cuenta si ese acompañamiento a ti te está funcionando, si es una persona que trata de guiarte desde esa idea que tiene o te está permitiendo ser el protagonista de esa historia, porque al final nosotros acompañamos
acompañamos en los procesos, pero esa historia y ese proceso es tuyo y tú eres la única persona que va a encontrar esa información valiosa para ti en estos momentos. Así que como ves, sí que existen algunas teorías que hacen esta asociación. Sin embargo, si realmente quieres que ese trabajo sea poderoso y que te aporte lo que en estos momentos tú necesitas, te invito a que lleves la mirada a ti, a que escuches, a que te observes, a que reconozcas todas esas sensaciones, esas imágenes que te evocan y luego te apoyes con preguntas o te apoyes de otras estrategias que te van a ayudar a seguir buceando en esas sensaciones, que es donde realmente está la clave de la información que necesitas en estos momentos. Como te decía, hay muchos aspectos más allá de la forma, desde la presión, el grueso del trazo, el instrumento que elegimos, incluso también reconocer si hacemos símbolos de forma recurrente. Creo que te compartí en un vídeo anterior que yo, por ejemplo, tiendo a hacer mucho como flores, pero en forma de círculo, casi sin levantar el papel, cada vez que estoy hablando por teléfono. Entonces, todo eso también va a dar información porque responde a determinados patrones de respuestas más o menos conscientes cuando estoy haciendo una determinada actividad. Así que mi consejo para ti es que actives todo ese mecanismo de escucha interna para que tú reconozcas qué significa para ti este momento y con qué te conecta. Y esto me lleva también a lo que te comentaba, y es que también me preguntaba si hago algún curso, si tengo algún curso de garabatos. A día de hoy lo único que hago son talleres de escritura terapéutica. No los tengo en diferido, sino me gusta hacerlos online porque incluyo también el darte ese feedback, hacerte ejercicios personalizados para que después tú puedas sacarle el máximo provecho a los talleres y que no sea simplemente ir y absorber teoría y hacer un ejercicio, que realmente tenga un impacto en esas inquietudes personales. Así que para los próximos meses estaré sacando algunas convocatorias de estos talleres. Si te interesa, me encantará que te comuniques conmigo, me lo dejes en comentarios, me mandes un mensaje privado a través de Instagram o un correo electrónico a través de hola@remocionate.com. Y me gustaría también saber el país en el que te encuentras, porque en uno de los últimos talleres había un desfase horario y habían personas que estaban en otro país que por incompatibilidad de horarios no pudieron participar. Así que si te interesa que participar en mis talleres de escritura terapéutica, incluso hacer uno específico de garabatos terapéuticos, me lo puedes dejar en comentarios o escríbeme y así te tengo en cuenta para cuando salgan las próximas convocatorias. Sin embargo, en la página web de la escuela, te lo tienes enlace en la cajita de descripción y también en mis redes sociales, yo siempre aviso cuando hay un nuevo taller o un nuevo evento. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Deseo de todo corazón que hayas encontrado esas ideas y esa ayuda para trabajar con los garabatos terapéuticos como esa herramienta también de reconocimiento, de autoconocimiento y de reflexión personal. Muchísimas gracias a nuestra amiga por el comentario, porque creo que nos va a enriquecer muchísimo. Y yo, por supuesto, te doy las gracias por verme, por estar acá al otro lado. Deseo que te encuentres muy bien y, por supuesto, te mando un beso enorme, un gran abrazo cargado de muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.